La Universidad Panamericana, con sede en Guadalajara, le otorga el título como licenciada en Derecho. 2 maestrías avalan sus conocimientos, una en Derecho Público y una más en Derecho Privado. A su quehacer laboral suman distintas participaciones, entre ellas abogada litigante, presidenta auxiliar en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, secretario adscrito a la Junta Especial en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Y con el tema problemática en las juntas de conciliación ante la implementación de la reforma laboral, recibimos a la presidenta especial de la Junta número 16 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, maestra Lorena García Virgen. Bienvenida. Gracias, buenas noches, gracias a todos por estar aquí. Agradecer primero la invitación a este foro hacia una nueva justicia laboral a esta universidad. Lo anterior tomando en cuenta que la servidora es parte del sistema de justicia laboral predecesor de este nuevo sistema, pero no por ello menos importante. Seguramente no se desconoce la complejidad de cerrar un sistema para abrir otro, más cuando aquel se encuentra rebasado. Debemos reconocer que los cambios sociopolíticos y económicos trajeron cambios para los procesos jurisdiccionales y la materia laboral no quedó exenta de ello. En esta ponencia trataré de ejemplificar la problemática de las juntas ante la implementación de la reforma, tratando desde luego de una manera respetuosa y sin invadir competencias. Para conocer un poco cómo se integra este recinto, quisiera hacer 2 o 3 preguntas. Tengo entendido que todos ustedes son estudiantes, no sé si de todos los semestres o hay algunos mayoritariamente de semestres más avanzados. No sé, me gustaría saber si están de 5º semestre en adelante, de todos los semestres. Ok, entonces ya llevaron la materia laboral y también la de amparo. Ok, serían esas 2 preguntas. Otra preguntita más. Me gustaría saber si la mayoría de ustedes está trabajando, litigando alguna rama del derecho, no sé, la civil, mercantil, laboral. ¿Laboral? ¿Pueden levantar la mano, por favor, para darme una idea de más o menos cuántas personas? Muchas gracias, sí, poquitos, pero nutridos. A continuación, me gustaría pedir su tiempo para exponer el tema de la siguiente manera. Primero, ¿saben ustedes dónde se ubica la Junta Local de Conciliación y Arbitraje? A un costado del Parque Agua Azul. Es la Junta Local, la Junta Federal no está ahí. Parece una pregunta obvia, pero aunque no lo crean, hay funcionarios del gobierno, no voy a decir a qué nivel, pero hay funcionarios de gobierno de segundo nivel, porque no estamos hablando de secretarios de Estado ni directores, de segundo o tercer nivel, que pensaron que con la implementación de la reforma laboral las juntas desaparecieron y además se atrevieron a pedir las instalaciones. Como ya desapareció la junta, préstenos las instalaciones, por favor, porque necesitamos ahí trasladar tal o cual oficina. Espérame, esto no se acaba hasta que termina. ¿Y qué hacemos con los asuntos que están actualmente en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje? Nada menos la Junta 16, somos 17 juntas. La Junta 16 tiene 10,000 asuntos en trámite. ¿Quién va a conocer de ellos? Porque los jueces no. Los jueces nombrados no conocen de esos asuntos. Ellos van a conocer de los asuntos que inician a partir del 3 de octubre de 2022.
Entonces las juntas tenemos que seguir conociendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se termine. Alguien dijo, ahí están los penales. Y yo me confundí y dije, por eso, el tiempo es de 90 minutos y entonces todavía faltan los penales. No, no se referían a eso, se referían a los juzgados penales, con el sistema tradicional anterior y con el nuevo sistema. Todavía no se terminan. ¿Y cuántos años hace de eso? Bueno, pues ¿cuánto le falta a la Junta? Solo puntualizar, las juntas funcionamos con un presidente especial, 1 o 2 secretarios y 4 o 5 presidentes auxiliares. Si algunos quisiera nada más darles un bosquejo muy rápido. La ley contempla cuáles son las funciones y las actividades de cada uno. Los presidentes auxiliares, como su nombre lo dice, son auxiliares del presidente especial. Ante ellos se tramita todo el procedimiento ordinario, desde que se presenta la demanda hasta que se dicta un proyecto de laudo. Posteriormente, cuando el laudo es discutido y votado por los representantes obrero del capital y el presidente especial de la Junta, se eleva la categoría de laudo y a partir de ese momento el que va a conocer de la ejecución del laudo es el presidente especial. De esa manera, más los actuarios y los auxiliares administrativos, por supuesto, es como se integran las juntas. ¿Esto qué quiere decir? Por junta somos aproximadamente 15 a 20 personas. Esas personas somos las que estamos resolviendo los asuntos que están en las juntas y que están pendientes de resolverse. Eso no se acaba de un plumazo. Así que, contrario a los que piensan que esto ya se terminó, repito, esto no se acaba hasta que termina. Las juntas como la 16 y seguramente otras con la misma o más cantidad de expedientes, actualmente tenemos asuntos en trámites que ni siquiera han empezado por varias razones. ¿Por qué razones? Un asunto que se presentó antes de octubre del 2022 no ha iniciado. ¿A qué me refiero? Ustedes presentaron su demanda, pero tenemos un rezago para admitir la demanda, para revisarla, a ver si tiene todos los requisitos, posteriormente admitirla, señalarle una fecha de audiencia, pasarlo al notificador para que lo emplace, que comparezca a la audiencia al patrón, que se fije la litis y entonces ahí inició el juicio. Si entendemos el juicio en amplio sentido, ahí es cuando inicia. Bueno, pues hay juntas muy cargadas de trabajo que ni siquiera han iniciado el juicio. Tenemos las demandas, están a lo más con el abocamiento, pero falta personal que vaya a hacer los emplazamientos y definitivamente que lleguen las fechas de las audiencias. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente las juntas vamos hacia la extinción y en cuánto tiempo? Mi tema es la problemática a la que nos estamos enfrentando las juntas de conciliación y arbitraje con la implementación del nuevo sistema. Con la entrada en vigor de la reforma laboral, el pasado 3 de octubre iniciaron labores tanto juzgados laborales de competencia estatal y federal. Los llamo juzgados porque están integrados por un juez, aunque se les llaman jurídicamente tribunales, sin que ello implique que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado dejó de administrar justicia laboral, con aplicación de 2 leyes federales del trabajo. ¿Cuál? La ley de 1970 a 2012 y la de 2012 a 2019, que nosotros obviamente seguimos aplicando porque para los asuntos que están en trámite esa ley no se extinguió, no se terminó,
Les voy a enumerar primero algunas de las problemáticas a las que nos estamos enfrentando, sin que ello signifique que son las únicas, porque conforme vayan pasando el tiempo, definitivamente nos estaremos enfrentando a más problemas y habrá que ver si tienen solución. Uno, van a ser las cuestiones inherentes a la extinción del órgano administrativo. Dos, incompetencias. Tres, la declaratoria de beneficiarios. Cuatro, el amparo. Y cinco, las formas de terminación de los juicios laborales. Vamos a abordar de manera rápida cada uno de estos. Cuestiones inherentes a la extinción del órgano jurisdiccional. Como ya les expliqué, las juntas tenemos aproximadamente 16 personas. Bueno, hay estados del país en los que entrando la reforma, entrando en vigor y empezando a funcionar, les pidieron la renuncia a mucha gente. ¿Cómo va a funcionar una junta con una tercera parte del personal? Pues no sé qué piensan en otros estados. Aquí afortunadamente no nos han pedido la renuncia ni a mi personal, pero sí nos vamos a ir enfrentando con el paso del tiempo al hecho de que se ajusten los presupuestos y que como piensan que la Junta ya no está recibiendo asuntos, por lo tanto tiende a disminuir, entonces ¿para qué quiere presupuesto? ¿Para qué le vamos a nombrar más presidentes auxiliares cuando hay presidentes auxiliares que se jubilan o que renuncian? Ya lo consideran como, ¿y para qué? Si la Junta ya tiende a la desaparición, si ya no están llevando asuntos, ya con los nuevos tribunales, con los jueces, pues las juntas ya desaparecieron. No, no es así. Funcionamos con el presupuesto que se aprueba anualmente, no nomás a nivel estatal. Las juntas federales están contempladas obviamente en el rubro del Ejecutivo, en el presupuesto federal. Bueno, pues a falta de personal, funcionamos con personal de programas. Algunos de ustedes ya deben saber, hay programas para jóvenes, a los que en algún momento, jóvenes construyendo el futuro. Hay programas como programa empleo temporal, que eso nos permite que haya jóvenes que se capacitan en lo que tienen un trabajo en la junta local. ¿Por qué lo digo así? Porque, bueno, un trabajo bien remunerado actualmente en las juntas no lo van a encontrar. Tenemos jóvenes a los que yo les digo, tu desempeño aquí es una beca pagada. ¿Por qué es una beca? Porque tienes la posibilidad de aprender en los asuntos de otro, aprender a cargo del gobierno estatal y a cargo del gobierno federal. Eso te va a abrir el panorama, así que aprovecha tu beca. Entonces, esta es una problemática, ¿cuál? En resumidas cuentas, que como la mayoría de las personas piensan que ya no necesitamos ser ni los mismos ni ser más, al contrario, tenemos que ser menos, esto nos va reduciendo la plantilla y nos va estrangulando a la hora de sacar el trabajo. El tema de las incompetencias, me voy a mover para acá para no estar parada. Sí, saben ustedes que en la Junta local y en la Junta federal, las juntas solamente pueden declarar competencias por declinatoria, valga la redundancia, no hay competencias inhibitorias, solamente a petición de parte o cuando la Junta observa que es incompetente una vez que se tiene la documentación o de la demanda se desprende, según lo narre el trabajador, que la Junta es incompetente, entonces la Junta debe de declararse incompetente y remitirlo a la que considere que es la competente. Bueno, con la implementación de la reforma, ¿qué sucedió?
que después del 3 de octubre del 2022, nosotros ya no podemos recibir un expediente de otra junta y asignarle un número nuevo. Es decir, si en la Junta 13 un expediente era el 798 del 2020 y apenas 2 años después o 3 la Junta se declaró incompetente, la Junta 13, ¿por qué? Por los motivos que ya les expresaba al principio, porque se tardó un tiempo en el abocamiento, porque se tardó un tiempo en turnarlo al actuario, en que el actuario encontrara el domicilio, en que se hiciera el emplazamiento, que compareciera el patrón e hiciera valer la incompetencia exhibiendo la documentación que tiene que exhibir. Entonces resulta que se acaba de declarar incompetente la Junta en el mes pasado y decide que la Junta competente es la 16. Bueno, al llegar el asunto a la Junta 16 no le puedo asignar el número 1450 del 2023, aunque yo apenas lo esté recibiendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque el sistema ya no lo permitió y porque de acuerdo a la reforma laboral no puedo conocer de un nuevo asunto, aunque sea de la misma Junta. ¿Qué es lo que pasa? No quiere decir que ese asunto se va a quedar ahí en el limbo. Lo que se hace en la práctica para poder conocer de ese asunto es dejarle el mismo número que traía de la Junta incompetente y con un guión y las iniciales INC de incompetencia. ¿Qué trae como consecuencia en la práctica? Confusión porque si yo tengo el expediente 893 en aquella Junta, en esta Junta va a ser el mismo número, nada más que el mismo número y el mismo año, nada más con las letras INC. Eso además ocasiona otro problema que la verdad es un problema de hecho totalmente. ¿Cuál? Que de acuerdo al sistema de gestión de procesos gubernamentales que tenemos, si el expediente cayó en una mesa distinta de la mesa en la que estaba en otra Junta, tampoco lo vamos a poder ver en el sistema o trabajar en el sistema hasta que no se haga todo un acomodo del sistema. Parecen problemas de hecho y muy sencillos, pero que en la práctica y con el cúmulo de trabajo no es tan sencillo. Eso es por lo que ve al tema de las incompetencias. Otro tema que nos puede representar una problemática es la declaratoria de beneficiarios. Un juicio, ¿alguien de ustedes ha llevado una declaratoria de beneficiarios o entiende un poco el tema de lo que sería una declaratoria de beneficiarios? Un juicio de designación de beneficiarios es aquel que se inicia cuando el trabajador falleció y los beneficiarios, ya sea la esposa, la concubina, hijos, padres, etcétera, pueden hacer valer el derecho y reclamar las prestaciones que generó el extinto trabajador en la empresa. Bueno, se oye muy sencillo, pero a ver, hay que situarnos en dos momentos. Si ahorita un trabajador está llevando un juicio que inició, no sé, en el 2021 y fallece por alguna circunstancia, ya sea accidental o de enfermedad o lo que sea, el juicio no se puede quedar ahí parado. Claro que tiene que haber un tiempo durante el cual se establezca quién es el beneficiario de los derechos o de las expectativas de derecho o de los derechos ya adquiridos, dependerá del momento procesal del juicio. Bueno, pues de acuerdo a la implementación de la reforma, yo estaría impedida para conocer de ese nuevo juicio, porque es un nuevo juicio, un mini juicio que no podemos decir que es accesorio del juicio principal, es un juicio per se, es una tramitación especial. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque puede haber una declaratoria de beneficiario sin que haya un juicio. Hay gente que promueve una declaratoria de beneficiario para ir únicamente a la Afore a reclamar los fondos que tenía el trabajador, para presentarse ante el Infonavit a hacer valer algún trámite que quedó pendiente con la muerte del trabajador.
no necesariamente debe existir un juicio en el que el trabajador haya demandado al patrón. Por eso es por lo que me atrevo a afirmar que la declaratoria de beneficiario es un juicio per se. Y si llegamos a esa conclusión, entonces, de acuerdo a la reforma, ¿dónde debería de tramitarse? ¿En la Junta? Porque ahí se lleva el juicio principal del trabajador, o en los tribunales laborales, ante el juez, y que el juez declare quién es el beneficiario para que luego a su vez acuda ante la Junta local y diga, ahora yo me voy a hacer cargo del procedimiento en la etapa que quedó suspendida. Y obviamente para lo que se tenga que hacer, ya sea para ejecutar algún derecho ya adquirido o para seguir con el juicio. Pues bueno, en esto no tenemos todavía una respuesta porque, como ustedes saben, los juzgados o tribunales laborales, yo creo que a la fecha no tienen todavía una resolución de declaratoria de beneficiario. Desconozco si hay un trabajador que de octubre a la fecha haya fallecido, pero es muy probable, pues. Los juzgados no tienen todavía ese procedimiento. Una persona que se encuentra, un abogado que se encuentra ante esa situación, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que acudir? En principio, hacerlo del conocimiento de la Junta, evidentemente. ¿Y la Junta qué tiene que hacer? La Junta válidamente puede decir, pues ve y tramita tu juicio, tu declaratoria de beneficiario a los tribunales y ya con ella vienes. O, como sería mi sugerencia, y solamente por economía procesal, porque es uno de los principios del derecho laboral, tramitarlo en la Junta. ¿Por qué? Porque ya de por sí el hecho de que fallezca un trabajador y sus dependientes económicos pasen por ese momento es traumático como para que todavía la Junta nos pongamos en el burocrático plan de decir, no, bueno, pues aquí ya está suspendido, ahora vete y tramita, cuando tengas tu resolución, vienes y le seguimos. Por economía, yo sugeriría ahí mismo, se hace del conocimiento y ahí mismo en el juicio se tramita ese mini juicio. Y no nada más lo sugeriría, pues yo ya me atreví a hacerlo así en la Junta, esperando a que en un futuro la resolución que ahí se dicte no sea algo que se combata y que nos vengan a decir los tribunales colegiados que éramos incompetentes para resolver esa situación, porque se está haciendo en aras de darle continuidad a un procedimiento y de darle sencillez y economía a las partes en el procedimiento. Al final está señalado, ¿por qué? Porque hay falta de disposición expresa en ese sentido. Los transitorios no se ocuparon de los procedimientos de tramitación especial. Entonces, pues aquí apenas vamos a empezar. Van a empezar ellos a innovar y nosotros a innovar. Y también hay falta de interpretación. Por lo mismo que hasta la fecha creo que no han dictado los juzgados una resolución en ese sentido, pues no hay una interpretación de los tribunales o de los juzgados de distrito que nos diga que es de otra manera. Otra problemática que tenemos es los amparos. Lo puse de una manera muy genérica. ¿Por qué? Porque dentro del tema de los amparos tenemos a su vez tres problemáticas que las juntas ya estamos padeciendo. La primera, la óptica de los tribunales federales hacia las juntas de conciliación. ¿Por qué digo que lo estamos padeciendo? Los tribunales federales, a raíz de la implementación de la reforma, nos ven como una autoridad que está obstaculizando que los juicios se terminen, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a otro tema, que es el tema de los cumplimientos, el tema de la tramitación de los amparos. El tribunal o el juzgado nos requiere por emplazamientos, vía exhorto,
por desahogo de pruebas vía exhorto, por cumplimientos de las sentencias que implican a su vez que tenga que meterse al cumplimiento a otra autoridad, y hay tribunales que no están siendo accesibles en ese sentido. Es decir, tú eres la junta responsable, tú cúmpleme. No me cumples, yo te multo a ti. Y no están vinculando a otras autoridades laborales del país. Sin embargo, a nosotros, otros tribunales, sí nos están vinculando. Por eso, al menos aquí, sí lo estamos padeciendo como una problemática el tema de los amparos. Yo no podría decir que los amparos se aumentaron a raíz de la reforma, porque yo creo que a los abogados que están actualmente litigando la materia la materia laboral y que tienen sus asuntos ya en trámite en la Junta, no les implicó nada que ahora haya tribunales. Es un procedimiento diferente y ya tendrán oportunidad de ir a hacer valer sus derechos ante dichos tribunales. Así que el tema del aumento no sería, el problema sería la óptica que tienen los tribunales hacia nosotros de que somos autoridades que estamos retrasando el cumplimiento. Y como último, el estudio de las violaciones a 3 leyes distintas. ¿A qué me refiero? Nosotros como Junta, tanto federal como local de conciliación y arbitraje, aplicamos, ustedes lo saben, 2 leyes, la anterior a la reforma del 2012 y la ley posterior a la reforma del 2012. Bueno, pues con la reforma laboral hay otra ley, que es la de mayo del 2019. ¿Qué pasa con los tribunales y los juzgados de distrito, que ya de por sí ahorita son en materia civil, administrativa y del trabajo? Que van a tener que estar conociendo de la ley anterior al 2012, de la ley posterior al 2012 y de la ley posterior al 2019. Y eso parece que no, pero sí es un problema, porque tenemos resoluciones en las que parece que hubo confusión y se condena a salarios caídos por todo el tiempo hasta que se finiquite y hasta que se cobre un laudo, cuando estamos aplicando una ley posterior al 2012. Entonces, en la práctica puede ocasionar mucho problema. Son juzgados y tribunales que están conociendo de varias materias. En esas materias ya llevan también 2 o 3 leyes y ahora se suma también la materia laboral. Y la materia laboral, pues siempre ha sido como el patito feo. Yo no voy a defender aquí lo que parece indefendible. Después de escuchar algunas ponencias, uno se siente así como de, híjole, ¿y ahora cómo defiendo a las juntas? Bueno, yo nada más les puedo decir una metáfora que platicaba hace un ratito y que se me hizo muy ad hoc. La reforma que está actualmente en vigor parecen recién casados. Todo ahorita es miel y dulzura y es la panacea y es lo que nos va a resolver la vida. Y las juntas parece que fuéramos un matrimonio de 50 años, donde ya nos conocemos los defectos, ya nos conocemos los malos modos, lo mal que nos vemos en las mañanas y el carácter malhumorado que traemos diario después del trabajo. Esto no se acaba hasta que termina. Las juntas todavía tienen, yo estimo una expectativa de 10 años, tranquilamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Tengo en la Junta 16 más de 10,000 asuntos a mi cargo. Hace 2 años estaba en la Junta 4, que es una junta más pequeña. Más pequeña digo, pero son 7,000 asuntos. Haciendo uso de la caducidad, de la prescripción, de las conciliaciones, de los desistimientos y de todas las formas de solución de conflictos,
Con mucho trabajo y esfuerzo se lograron terminar 1000 asuntos en un año. ¿Sí? Entonces, si Pitágoras no se equivocó y se terminan una aprox de 1000 asuntos en un año, una junta que tiene más de 10,000 asuntos le llevará 10 años más o menos concluir. Esto si no nos estrangulan primero los tribunales colegiados y los juzgados de distrito, que también entiendo, no es echarles toda la tierra, también entiendo que ellos quieran que se solucionen a la brevedad los asuntos laborales de la ley anterior al 2012 y de la ley posterior al 2012, pero anterior al 2019. ¿Por qué? Porque luego les viene todo el cúmulo de asuntos que van a arrojar los tribunales laborales, los juzgados laborales en materia local y en materia laboral, pues digo, federal, perdón, también van a arrojar mucho trabajo que van a tener que conocer los tribunales federales. Entonces, bajo esa óptica se entiende que haya urgencia en que las juntas terminen de solucionar todos los asuntos y vayan desapareciendo. Yo estimo, como les digo, que será una aprox de unos 10 años. ¿Por qué? Porque aunque haya juntas más pequeñas, es un hecho que las juntas regionales, conforme vayan disminuyendo su número, probablemente los asuntos se trasladen a la capital del estado, como sucedió, por ejemplo, en San Luis Potosí. Lo cual no quiere decir, porque luego en los titulares dicen, cerró la junta de San Luis Potosí. Dices, ay, canijo, tan rápido. O sea, digo, está bien que ellos fueron de los estados que iniciaron antes que nosotros, no sé si en la primera o en la segunda etapa, pero tan rápido abres y el desplegado es muy diferente. ¿Por qué? Porque lo que dice es, cerraron las juntas de conciliación y arbitraje de San Luis Potosí, las regionales, para llevarse los asuntos a las juntas de la capital, distribuirlos y que las juntas de la capital sigan conociendo. ¿Qué va a ocasionar esto cuando se haga también aquí? Va a ser una problemática principalmente para los justiciables de esas regiones. ¿Por qué? Porque si su asunto lo tenían en Lagos de Moreno y el abogado es de ahí y el trabajador también, ahora van a tener que trasladarse a la ciudad de Guadalajara para seguir llevando su asunto si no se ha terminado. Eso también es un problema social que, bueno, pues se irá presentando más adelante. Yo creo que va a ser de la problemática que vamos a tener posteriormente. Formas de terminación de los juicios laborales. Como ahorita lo comenté así a grosso modo, las formas en las que se terminan los juicios laborales son convenio, desistimiento, laudo, caducidad y prescripción. Si entendemos por convenio el acuerdo de voluntades que crea, modifica, transmite o extingue obligaciones y derechos, el convenio es la forma en la que una vez iniciado el juicio, comparece el trabajador ante la junta, comparece el patrón ante la junta por sí o por conducto de sus apoderados, a manifestar su voluntad de dar por terminado el juicio conforme a X o determinadas cláusulas, en las que se estipulará a qué cantidad llegaron, cómo será la forma de pago, cuáles serán las penalidades en caso de que no se cumpla con la forma y términos de pago. Esa es la forma en la que se puede terminar un juicio. Otra forma para terminar un juicio es los desistimientos. El desistimiento no es un acuerdo de voluntades, es una manifestación unilateral de la voluntad de un trabajador que comparece y dice que por así convenir a sus intereses o por haber recibido del patrón las prestaciones reclamadas, decide otorgarle el finiquito y dar por terminado el juicio. Esa es otra forma y parece que no, pero uno a uno suma. Todo suma. Ahorita vamos a volver al tema de cuántos asuntos se terminan y por qué medio.
Otra manera de terminar los asuntos es laudo, pero vamos a contextualizar bien esto, porque a nosotros en la Junta nos costó mucho trabajo entender cómo un laudo es una manera de terminar un juicio. Bueno, el juicio entendido de una manera amplia, que es desde la presentación de la demanda hasta el dictado del laudo, pero en realidad una vez que se dicta el laudo, el juicio no se terminó. El juicio empieza la ejecución, siempre y cuando ninguna de las partes lo haya combatido en amparo directo o indirecto. ¿Sí? Porque si se combate en amparo indirecto, por ejemplo, en vía de amparo indirecto, por violaciones en el emplazamiento y resulta procedente, ¿qué pasó con el juicio? Regresó a donde empezó. ¿Para qué? Para que se practiquen las diligencias de emplazamiento en debida forma. Si las partes se fueron en la vía de amparo directo reclamando violaciones procesales o el laudo en sí mismo en el fondo, bueno, el tribunal colegiado tendrá tres maneras de resolver. Ustedes ya lo saben, es negando, sobreseyendo o concediendo el amparo. Si el amparo se concede para que se reponga el procedimiento y se desahoguen pruebas, entonces el asunto no se terminó con el laudo, porque ya volvimos al desahogo de las pruebas. O a veces lo reponen por falta de firmas en el auto de abocamiento y que se desahogue nuevamente todo el procedimiento. ¿Y entonces qué pasó? Que el asunto no se terminó con el laudo, volvió a donde empezó. Cuando se repone para que se dicte un nuevo laudo, siguiendo tal o cual lineamiento, bueno, entonces podemos decir que ya estamos más cerca de concluir con el asunto. ¿Por qué? Porque la Junta va a volver a dictar un laudo en el que definitivamente tendrá que acatar los lineamientos que le da el tribunal. Las partes, les guste o no, tendrán que acatar primero la ejecutoria de amparo y posteriormente el laudo. Esa será una manera de concluirlo. ¿Por qué? Porque el laudo se va a acatar ya sea porque se haya absuelto al patrón de todas las prestaciones o de algunas prestaciones, o ya sea porque se haya condenado al patrón al pago de dichas prestaciones. Entonces ya empezaremos con la etapa de ejecución, lo cual quiere decir, volvemos a donde empecé, que el asunto no se ha terminado, el juicio no se ha terminado, simplemente está en etapa de ejecución. Pero para nuestro sistema de gestión de procesos y en materia federal, así es como nos tienen englobados, como una manera de terminar juicios con el dictado del laudo. Entonces digo, si les quedó en eso alguna duda, pues felicidades, quiere decir que algo le captaron, ¿verdad? A este embrollo. Pero esa es una manera de terminar. La otra forma de terminar con los juicios es por medio de la caducidad. Si han llevado algún asunto en materia civil, bueno, no sé exactamente cómo se esté tomando, pero sabemos que la caducidad es la forma de perder derechos procesales por no agotarlos en tiempo y forma. La materia laboral también la prevé, solamente que no es un trámite nada más de te hago una prevención para que promuevas tendiente a la prosecución del juicio, sino que implica todo un trámite. Es decir, yo como Junta tengo que velar de que los juicios no queden inactivos, tengo que estar al pendiente de todos esos juicios que parece que no se mueven, no sé por qué razón, prevenir que la parte promueva y si no promueve, dar vista a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que le haga saber al trabajador de lo que implica su falta de promoción. Todo esto es un trámite, es una tramitología para llegar al dictado de una caducidad de un juicio y poderlo mandar al archivo. Yo les puedo decir que en mis 23 años de experiencia en la Junta,
he visto muy pocos asuntos en los cuales se lleva a cabalidad el trámite de la caducidad y se logra un resultado con éxito. ¿Por qué? Porque si cometemos violaciones procesales durante el trámite de la caducidad, ¿eso qué es lo que ocasiona? Que va de regreso. Así está en el archivo, va de regreso el expediente. Eso es por cuanto ve a la caducidad. Y la prescripción. Las acciones para solicitar la ejecución de un laudo prescriben en 2 años. Es decir, un trabajador que obtuvo un juicio laboral, una sentencia o un laudo favorable, tiene 2 años para ejecutarlo. Si no lo hace, opera en su perjuicio la prescripción, pero también aquí no es un trámite que la Junta pueda de oficio declarar. Previo al 2018, que fue cuando salió una jurisprudencia que reguló un poco el tema, se podía decretar de oficio la prescripción, casi nomás con que alguna de las partes, en este caso la demandada, que es a la que le beneficiaría que se declarara la prescripción, se nos acercara y nos dijera: oye, ¿sabes qué, presidente? En este asunto que tienes aquí laudado en mi contra, pues ya el trabajador dejó de promover durante más de 2 años, entonces, pues sin que te lo solicite, yo creo que es procedente que se declare la prescripción de oficio. Y se podía. Posteriormente, y las leyes, tanto la anterior a las reformas del 2012 como la posterior, lo abordan de la misma forma. Fue la jurisprudencia la que nos vino a dar la diferencia y el parteaguas. A partir del 2018, la Junta, en este caso el presidente de la Junta, no puede de manera oficiosa decretar la prescripción de la ejecución del laudo. Es decir, yo no puedo observar que tengo asuntos ahí que no se ha promovido nada y empezar a dictarles acuerdos y mandarlos al archivo. En todo caso, puedo prevenir a la parte actora para decirle: oye, tienes un laudo ahí que no es ejecutado, en el que ganaste $1,000,000 de pesos, ¿no lo vas a ejecutar? Te prevengo para que me digas o acredites que en este tiempo has promovido tendiente a la ejecución. Si la parte actora no ha promovido nada, pues inmediatamente lo va a hacer, aunque el tiempo transcurrido ya nadie lo va a reponer y no interrumpió. Pero aún así, si la parte demandada no comparece y lo solicita, no podemos decretar de oficio la prescripción de la ejecución del laudo. ¿Qué quiere decir? Que la caducidad y la prescripción, aunque estén contempladas en la ley y traigan los requisitos que debe de seguirse para decretarlas, nos tienen amarrados de las manos. No son trámites que podamos decretar sin abrirle los ojos o al trabajador o al patrón. Y en este caso, pues a la parte trabajadora, ¿no? Que es la que se vería afectada con este tipo de declaraciones. Los convenios no es un acuerdo de voluntades de la Junta, del presidente o de los presidentes auxiliares con los abogados. Los convenios son acuerdos de voluntades del trabajador con el patrón. Por lo tanto, escapan también a la potestad de la Junta. Lo que la Junta puede hacer es prevenir a las partes, incitar a las partes a llegar a un arreglo conciliatorio, y se hace, puesto que la etapa de la audiencia que prevé el artículo 873 es conciliación, demanda y excepciones. Tenemos que agotar primero la conciliación. Los centros de conciliación, ni antes, ni ahora, ni después, están descubriendo el hilo negro. La conciliación es la mejor forma de solucionar los asuntos y no estoy muy alejada de la realidad si les digo que es la mejor forma de arreglar los conflictos en cualquier rama.
bueno, salvo las cuestiones penales y algunos asuntos, ¿no? Pero hay que privilegiar la conciliación, no solamente en los centros de conciliación, no solamente en conciliadores, no solamente en la Procuraduría. En las juntas de conciliación se privilegia la conciliación. Es cierto que las cargas de trabajo nos rebasan, pero siempre está abierta la posibilidad de que las partes se arreglen en cualquier momento del juicio y que comparezcan a expresar esa voluntad. Los desistimientos, no conozco una junta en la que digan, no quiero que vengan aquí a desistirse, yo quiero seguir abordando el cúmulo de asuntos que tengo aquí. No, ¿por qué? Porque también nosotros estamos siendo presionados para solucionar los asuntos, ya sea por la vía de la conciliación, de los desistimientos, impulsando el procedimiento para dictar los laudos y también con las caducidades y las prescripciones. Es complejo, pero también estamos inmersos en la administración de la justicia laboral. Más complejo se les viene el panorama a los abogados que están litigando la materia. ¿Por qué? Pues porque ustedes bien conocen dónde está la Junta de Conciliación local, dónde están las juntas federales, dónde están los tribunales laborales, dónde están los centros de conciliación, o sea, están disgregados por toda la zona metropolitana. Eso le ocasiona al litigante un problema. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay que privilegiar la conciliación. Lo primero que aprendí en la Junta hace 23 años es, a la hora de conciliar, decirles que más vale un mal arreglo que un buen juicio. Y eso es en cualquier materia, y a veces parece absurdo que lo diga un abogado, que lo digamos los funcionarios y que lo diga un abogado a su mismo cliente. Pues más vale un mal arreglo que un buen juicio. Pero es así, ha sido así y seguirá siendo así. ¿Por qué? Porque los juicios no necesariamente los gana el que tiene la razón. Ustedes lo saben. Los gana muchas veces el que logra con las pruebas o con los argumentos demostrar su razón o su derecho, por no decir otra cosa. Entonces, es la problemática a la que no nada más nos estamos enfrentando las juntas, nos vamos a enfrentar todos como sociedad. Como se los dije anteriormente, pareció cuesta arriba venir a exponer desde la perspectiva de las juntas que también es una problemática la implementación de la reforma. ¿Era un cambio necesario? Quizás sí. No voy a pelearme con la implementación de la reforma. Debe de tener sus buenos puntos, pero no podemos negar que las juntas por mucho tiempo se han visto rebasadas por el trabajo, por el poco personal y por la poca atención que se les ha dado al ser un tribunal administrativo con facultades jurisdiccionales. Al ser un tribunal administrativo hace que dependamos del Ejecutivo. Facultades jurisdiccionales, pues sí, pero no estamos dentro del Poder Judicial. Entonces, eso nos da un campo de acción muy limitado, un campo de petición muy limitado. Yo voy a concluir diciendo, tomando las palabras de un líder sindical cuando dijo, sin recursos, también los tribunales laborales están destinados no al fracaso, pero sí a saturarse y a que el sistema que parece que puede ser la panacea no resulte así, por la falta de recursos económicos y de apoyo económico a los tribunales que nos resuelven la justicia laboral. Con esto concluyo, y si ustedes tienen algunas preguntas relacionadas con el tema, pues con mucho gusto aquí estoy, a sus órdenes. Vamos a abrir una breve sesión de preguntas y respuestas de 2 interrogantes.
y al igual que lo hicimos anteriormente, ahí en el pasillo central se encuentra el micrófono. Buenas noches, maestra Lorena. Mi pregunta es, ¿qué acciones estás tomando tú y en general la Junta de Conciliación para lidiar con esta problemática que nos vienes platicando y ahora sí que con la presión que tienen, ¿no? De quizás falta de personal, de recursos y demás cosas que ya nos mencionas. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué acciones estamos tomando en la Junta? Bueno, ante la presión que se está ejerciendo no solamente por los tribunales federales, también por los directivos, por los litigantes y por todos los que estamos inmersos, ¿qué tenemos que hacer? Organizar nuestro trabajo, ser más participativos con otras juntas, ser más acuciosos en el desempeño de nuestro trabajo. No podemos improvisar. Les voy a platicar a grosso modo un tema que a mí me pegó mucho. Hace unos días tuvimos que pagar unas multas que el tribunal colegiado nos impuso porque no se desahogaba una testimonial en la Ciudad de México. Entonces nosotros acreditamos que durante un año estuvimos mandando exhortos para que se desahogara la testimonial. No se ha logrado su desahogo e impuso el tribunal colegiado multas con el apercibimiento de volver a imponerlas. ¿Qué se hace? Buscar a la presidenta en la Ciudad de México, a la que tiene el asunto, por teléfono, por correo, como sea, para pedirle que por favor. ¿Por qué? Porque el tribunal colegiado no está vinculando, al menos los tribunales de este circuito no están vinculando a otras autoridades, nos están dejando a nosotros solos la carga. ¿Qué tenemos que hacer? En algunos casos estamos recurriendo hasta a ponerle de nuestro tiempo, dinero y esfuerzo, porque nos ha tocado a nosotros pagar para que un exhorto se vaya por vía DHL, por vía Express, y no esperar a que el correo lo lleve, lo diligencie y nos lo mande, y estar en comunicación con las autoridades, estar en comunicación constante con los abogados, ver en qué se les puede apoyar para apoyarnos mutuamente, porque este es un trabajo conjunto de autoridades que no podemos sino administrar justicia sin violar los derechos de los litigantes. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que también el litigante esté en comunicación con nosotros y ver la manera de apoyarnos unos a otros para solucionar sus problemas. Eso es lo que estamos haciendo, porque también dependemos mucho de las políticas que se implementan a nivel Secretaría del Trabajo, tanto local como federal. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Aquí las hacemos más grandes. Muy bien. Las dudas. Maestra, y con la venia del presidio me permito hacerle una interrogante. ¿Usted sí visualiza a mediano o largo plazo la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, tanto federal como locales? Yo estimo, cuando nos impusieron el primer estimado para que las juntas termináramos con la mayor cantidad de asuntos posibles, fueron en 3 años, que en 3 años teníamos que terminar con los asuntos que se estaban llevando en la Junta. De antemano era un proyecto demasiado ambicioso y hasta fuera de la realidad, porque en 3 años no se iban a resolver asuntos que tienen ahí de 10, 20 años, ¿no? Y menos los que seguían entrando, porque se dejaron de entrar asuntos hasta octubre del año pasado. Entonces era un proyecto bastante ambicioso, y ahora con datos más duros, yo les puedo decir, como les comenté hace rato, hubo una junta en la cual pudimos, para mí fue un logro, terminar con 1000 asuntos al año, pero de esos 1000,
Por la vía de la conciliación únicamente se terminaron 200, por la vía de los desistimientos se terminaron 200. Es decir, que por la vía de la prescripción de la ejecución del laudo logramos terminar 600 asuntos. Eso trajo 1000 asuntos como solucionados en un año. Pero eso fue algo muy ambicioso, porque hay juntas que de acuerdo a la ley que estamos aplicando no podemos terminar asuntos por la vía de la prescripción, como en esta junta en la que actualmente estoy. El año pasado únicamente logramos concluir con 600 asuntos por vía de juicio, de laudo, perdón, por vía de conciliación y por vía de desistimientos. Si hablamos de 600 asuntos al año, yo tranquilamente estimo que la Junta tiene una vida de 10 años. Sí. Muchas gracias. Sí, gracias. Maestra Lorena, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, sé que a lo mejor no me correspondería a mí formulársela, pero es una inquietud que tengo de manera personal. ¿Qué podríamos rescatar de esa labor tan ardua que han hecho ustedes como representantes de las juntas durante ya tantos años, que desde su perspectiva nos pudiera decir, esto puede funcionar, podría quedarse y se podría adaptar perfectamente al nuevo modelo? Pues es una pregunta muy interesante, pero ¿qué podríamos rescatar? Podríamos rescatar la experiencia que se tiene. Hay gente valiosa en todos lados y yo estimo que hay gente valiosa en las juntas que bien pudieran tener una oportunidad en el nuevo sistema de justicia laboral. Pero definitivamente eso no me corresponde a mí, eso ya quedó aprobado, ya quedó seleccionado el personal. Definitivamente van a ir seleccionando más personal y yo rescataría a la gente valiosa que se tiene en la Junta, gente con mucha experiencia, que aunque el sistema sea diferente porque es un sistema oral, las juntas no han estado muy lejos de eso. Ustedes saben perfectamente que el sistema antiguo, por decirlo así, las leyes antes del 2012 y después del 2012, el procedimiento es eminentemente oral. El procedimiento no es escrito. Ustedes saben que son audiencias presenciales en las que las partes tienen que defenderse, replicar, contrarreplicar en esos momentos, formular preguntas, ofrecer pruebas, hacer alegatos de manera oral. Entonces, por eso no es muy alejado el procedimiento del que actualmente está en vigor, pero sí es otro poder. Nosotros pertenecemos al Poder Ejecutivo, la nueva Ley Federal del Trabajo la aplicará el Poder Judicial, no depende de nosotros estar allá y no todos quieren o queremos estar allá. La verdad, hay gente que le tenemos cariño a la Junta con todo y sus contras, con todo y la mala fama que a veces tiene la Junta. La verdad es que hay trabajo muy digno ahí y sería, yo creo que lo que sería de rescatarse. Ya cualquier cosa procesal, pues ya estamos lejos porque ya el barco ya zarpó. Sí. Muchas gracias. Bueno, así es como concluye esta ponencia y para agradecerle, para reconocerle el tiempo, el conocimiento y desde luego su amplísima experiencia profesional, solicito la presencia del maestro Ricardo Mata Villalbazo y del vicepresidente del Consejo Estudiantil del Turno Nocturno, Carlos Michel Espinosa Martínez, para que le hagan entrega de un reconocimiento y de un presente a nuestra distinguida expositora. Buenas noches a todas y todos.
Maestra Lorena García Virgen, a nombre de la comunidad universitaria que integra esta Universidad Enrique Díaz de León y de la propia universidad, me es muy grato entregarle este reconocimiento, pero además de ello el agradecerle que esté aquí con nosotros para traernos una problemática que quizás no la visualizamos con la reforma. Entendemos que hubo una reforma, entendemos que hay modificaciones, pero no hemos quizás tenido la información correcta de lo que está pasando con lo que ocurre y sigue ocurriendo antes de la reforma. Y sobre todo, desde luego, darnos cuenta que esa nueva modificación se generó con errores, porque esto debería ser materia de los puntos transitorios y no lo hay. Por ello, a nombre de la Universidad Enrique Díaz de León, le entregamos el presente reconocimiento a la maestra Lorena García Virgen, presidenta especial de la Junta número 16 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, por su destacada participación en esta cátedra universitaria hacia una nueva justicia laboral. Y reiterarle el agradecimiento, y esta es su casa, maestra. Muchas gracias. Gracias. Enseguida, Carlos Michel Espinosa Martínez le hará entrega de un presente. Antes que nada, maestra, le quiero agradecer a nombre de toda la comunidad estudiantil por su excelente ponencia y asimismo entregarle este pequeño detalle. Muchas gracias. Y desde luego vamos a proceder a la toma de la fotografía para atesorar este momento de la ponencia de la maestra Lorena. Ábrelo. Ya como último, nada más agradecerle su paciencia y ponerme a sus órdenes. Estoy en la Junta 16 para lo que se ofrezca. Hacer cita con mi secretaria, por favor. A sus órdenes siempre. Gracias. Muchísimas gracias, maestra, y la despedimos con una fuerte ovación, con las palmas de esta comunidad universitaria de la licenciatura en Derecho.